Mi familia me trató como basura durante años y tiró los recuerdos de mi madre, cuando me invitaron a la boda de mi hermano después de 6 años. Mi madrastra me humilló sin saber que yo era dueña de la empresa de catering, y lo que hice después los dejó sin palabras. Tengo 31 años. Soy dueña de una empresa de catering en Chicago que factura más de 2 millones al año, y durante 6 años no hablé con mi familia porque básicamente me hicieron sentir como basura toda mi vida. Hace 2 meses mi hermano menor, Christopher, me invitó a su boda después de todo ese tiempo sin contacto, y lo que pasó ahí fue tan increíblemente satisfactorio que todavía me cuesta creer que sea real. Pero déjame empezar por el principio, porque nada de esto tiene sentido sin contexto. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. ¿Cáncer de mama? Fue horrible. Tipo, esos 6 meses finales fueron una pesadilla absoluta, porque la veías deteriorarse día a día y no podías hacer nada. Christopher tenía solo 8 años en ese momento, o sea, era un niño, y creo que por eso mi papá siempre lo sobreprotegió después, ¿sabes? Como que sentía que tenía que compensar la pérdida, siendo súper padre con él. Conmigo era diferente, supongo que porque yo ya era mayor, y esperaba que fuera más fuerte o algo así. Nunca hablamos realmente del dolor. Nunca procesamos nada juntos como familia. Solo seguimos viviendo como si nada hubiera pasado. Un año después, literalmente un año después del funeral, mi papá conoció a Susan en no sé dónde, creo que en algún evento de golf del trabajo, y a los 6 meses ya estaban casados. Yo tenía 15 años y medio, y recuerdo perfectamente cuando me dijo que se iba a casar otra vez. Estábamos en la cocina, él estaba haciendo café, y solo soltó así sin más: Susan y yo nos vamos a casar en abril. Espero que estés contenta por mí. No me preguntó cómo me sentía, no me preparó, solo me lo dijo como quien anuncia que va a cambiar de auto. Yo intenté ser madura al respecto. Intenté decirme a mí misma que papá merecía ser feliz, pero por dentro me moría porque sentía que estaba reemplazando a mamá demasiado rápido. Susan desde el principio dejó claro que yo no era su prioridad. Era de esas mujeres súper arregladas, tipo country club, que siempre tenían que controlar todo y asegurarse de que las cosas se hicieran a su manera. Lo primero que hizo cuando se mudó a nuestra casa fue redecorarlo todo. Y cuando digo todo, digo todo. Las fotos de mi mamá desaparecieron de las paredes. Los muebles que ella había elegido fueron reemplazados. Incluso sus platos y sus cosas de cocina terminaron en cajas en el garaje. Yo intenté rescatar algunas cosas, como su joyero y unas fotos que tenía en su habitación, y las escondí en mi cuarto porque sabía que si Susan las veía también las iba a tirar. Con Christopher era completamente diferente. Susan lo adoraba. Lo trataba como si fuera su hijo biológico, o mejor aún, como si fuera un príncipe. Le compraba todo lo que pedía, lo defendía en todo, y mi papá estaba tan obsesionado con hacer que el matrimonio funcionara que básicamente le daba la razón en todo. Yo me convertí en la extraña de la casa, la que sobraba, la que siempre estaba haciendo algo mal o causando problemas según Susan. La cosa se puso realmente fea cuando llegó el momento de ir a la universidad. Yo había trabajado desde los 16 años. Ahorraba cada centavo que podía porque sabía que iba a necesitar dinero para la universidad. Tenía buenas calificaciones. Me habían aceptado en la Universidad de Illinois, y estaba súper emocionada. Un día me senté con mi papá para hablar sobre cómo íbamos a manejar los gastos, ya sabes, pensando que tal vez él podría ayudarme con algo aunque fuera mínimo. Su respuesta literal fue: tú ya eres lo suficientemente grande para resolver tus propias cosas. Además, tenemos que ahorrar para Christopher cuando le toque ir a la universidad. Me quedé ahí sentada procesando lo que acababa de escuchar. Tipo, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que no vas a ayudarme en nada, pero sí vas a pagar todo para Christopher? Terminé pidiendo préstamos estudiantiles, trabajando 2 empleos mientras estudiaba, y básicamente sobreviviendo con ramen y lo que podía conseguir gratis en el campus. Fue durísimo, no voy a mentir. Había noches donde literalmente lloraba del cansancio, porque había trabajado un turno doble en el restaurante y todavía tenía que estudiar para un examen. Mientras tanto, Christopher seguía viviendo en la casa sin preocupaciones, sin tener que trabajar, con todo pagado. Susan se aseguraba de mencionármelo cada vez que iba a visitar, como que: mira qué bien le va a tu hermano en la escuela, no tiene que preocuparse por trabajar como tú, puede concentrarse en sus estudios. Me gradué a los 22 años con honores, conseguí un trabajo en una empresa de eventos, y básicamente me alejé de la casa familiar lo más que pude. Visitaba en Navidad y Acción de Gracias porque sentía que era lo correcto, pero cada visita era tortura. Susan siempre encontraba la manera de hacer algún comentario condescendiente sobre mi vida, mi trabajo, mi apartamento, lo que fuera. Mi papá nunca la corregía,
Nunca me defendía. Solo se quedaba ahí tomando su cerveza o su whisky y dejando que ella me hablara como si yo fuera basura. El momento que definitivamente rompió todo fue hace como 6 años y medio. Yo tenía 24 años. Acababa de abrir mi propia empresa de catering. Estaba luchando como cualquier emprendedor al principio, y un día recibí una llamada de un vecino de mi papá preguntándome si sabía que habían vendido la casa. ¿Puedes creerlo? Mi propia familia vendió la casa donde crecí, donde mi mamá había vivido y muerto, y ni siquiera me avisaron. Llamé a mi papá inmediatamente, tipo con las manos temblándome de la rabia, y le pregunté qué carajos estaba pasando. Su explicación fue que Susan quería mudarse a una casa más nueva en Lake Forest, que era una mejor inversión, y que no pensaron que era necesario consultarme porque de todas formas yo ya no vivía ahí. Lo peor, lo absolutamente peor de todo, fue que cuando les pregunté qué habían hecho con las cosas de mi mamá que estaban guardadas en el sótano, mi papá se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: Susan se deshizo de todo eso. Ya no tenía sentido guardar esas cosas. Me dolió tanto que literalmente sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esas cajas tenían fotos, cartas, ropa, joyas, recuerdos de toda una vida, y Susan simplemente las había tirado o donado o lo que sea sin preguntarme si yo quería algo. Les grité por teléfono. Creo que fue la primera y única vez que realmente exploté con mi papá. Le dije todo lo que había estado guardándome durante años, que era un cobarde, que había dejado que Susan borrara a mi mamá de nuestras vidas, que él había elegido su nueva familia perfecta sobre mí. Después de esa llamada decidí que ya no quería saber nada de ellos. Bloqueé a mi papá, a Susan, y honestamente con mucho dolor también bloqueé a Christopher. Sé que él era más joven, y que no. Era su culpa cómo me habían tratado, pero tampoco había hecho nunca nada por defenderme o por preguntarme cómo estaba, tipo siempre fue pasivo con todo. Pasaron 6 años sin hablar con ninguno de ellos. Construí mi negocio de catering, que básicamente creció increíblemente rápido, porque resulta que soy bastante buena en esto. Contraté un equipo increíble. Empecé a trabajar con clientes corporativos grandes, y para cuando tenía 29 años, ya teníamos contratos con empresas tipo Fortune 500 y bodas de gente con mucho dinero. Hace 3 meses recibí una invitación de boda por correo. Christopher se casaba y me estaba invitando. Dentro del sobre había una nota manuscrita que decía algo como: sé que han pasado años y sé que las cosas están mal, pero eres mi hermana y me gustaría que estuvieras en mi día especial. Por favor, considera venir. No voy a mentir. Mi primera reacción fue tirar la invitación a la basura. Pero algo en mí, no sé si era curiosidad o qué, me hizo guardarla. Pasé semanas pensando en si debería ir o no. Parte de mí quería mandarlos al diablo, pero otra parte pensaba que tal vez Christopher había madurado, que tal vez esto era una oportunidad para al menos tener algún tipo de relación con mi hermano. Decidí ir. Sí, lo sé. Probablemente fue una decisión estúpida, considerando todo lo que había pasado, pero supongo que todavía tenía esa esperanza ridícula de que las cosas podrían ser diferentes. La boda era en un lugar súper elegante en Lake Forest, como a media hora de Chicago, uno de esos venues que cuestan literalmente miles de dólares solo por rentar el espacio. Llegué el día de la boda. Me puse un vestido bonito, pero no tanto como para llamar la atención porque no quería causar drama, y entré al lugar sintiendo que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Christopher me vio cuando llegué y vino a saludarme. Se veía nervioso, tipo: «Hey, llegaste. No estaba seguro de que vinieras». Hablamos como 2 minutos. Fue súper incómodo, y luego él tuvo que irse a terminar de arreglarse. No vi a mi papá ni a Susan antes de la ceremonia, lo cual honestamente fue un alivio. La ceremonia estuvo bonita, no voy a negarlo. Christopher se veía feliz, y su novia, ahora esposa, parecía súper dulce. Yo estaba sentada hasta atrás, como en la última fila, lo cual debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia, pero bueno. Después de la ceremonia empezó la recepción. El lugar estaba increíble. Tenían flores por todos lados, mesas elegantes, todo decorado en tonos blancos y dorados. Me dirigí a buscar mi asiento, y cuando encontré mi nombre en el tablero de asignación de mesas, casi me río. Me habían puesto en la mesa 28, literalmente la más alejada de la mesa principal que existía, con gente que claramente eran conocidos random, o compañeros de trabajo que Christopher apenas conocía. No estaba sentada con familia, no estaba ni cerca de la mesa de mis papá y Susan. Estaba básicamente en el exilio incluso dentro de mi propia familia. Me senté ahí pensando: bueno, al menos vine, hice el esfuerzo, puedo comer algo y largarme en 1 hora sin que nadie lo note. Pero entonces mi papá empezó con los discursos. Se paró ahí con una copa de champán en la mano,
Ya se notaba que llevaba varios tragos encima porque tenía esa cara rojiza que siempre tiene cuando bebe, y empezó a hablar sobre Christopher. Dijo todas las cosas típicas, que estaba orgulloso de él, que había crecido para ser un hombre increíble, que él y Susan habían hecho un gran trabajo criándolo. Luego, y esto es lo que me hizo ver rojo, dijo literal. Estoy tan agradecido de que Susan llegó a nuestras vidas cuando lo hizo. Ella nos dio estabilidad y amor cuando más lo necesitábamos, y gracias a ella Christopher tuvo la infancia perfecta que se merecía. Estaba ahí sentada, apretando mi copa de vino tan fuerte que pensé que la iba a romper. La infancia. ¿Perfecta? ¿En serio? ¿Y yo qué? Yo no conté para nada. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí tragándome la rabia. Luego le tocó el turno a Susan de dar su discurso. Se paró con su vestido de madrina súper caro, todo su maquillaje perfecto, y empezó a hablar sobre cuánto amaba a Christopher, cómo había sido una bendición criarlo, bla bla bla. Y entonces, miró directamente hacia donde yo estaba sentada y dijo, es tan reconfortante saber que algunos hijos realmente aprecian todo lo que sus padres hacen por ellos. La mesa completa donde yo estaba se quedó en silencio incómodo. La gente empezó a mirarse entre sí sin saber qué hacer. Yo sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No podía creer que Susan acabara de hacer eso, que acabara de humillarme públicamente en la boda de mi hermano frente a 300 personas. Me paré de la mesa. Necesitaba salir de ahí antes de hacer una escena, y me fui al baño a tratar de calmarme. Estaba ahí frente, al espejo respirando profundo, diciéndome a mí misma que no valía la pena arruinar la boda de Christopher, que solo tenía que aguantar un poco más, y luego podía irme para siempre. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Salí del baño y me topé con la coordinadora del catering que estaba supervisando el servicio de la cena. Ella me vio y dijo, «Disculpe, ¿usted es de la familia? Tenemos un pequeño problema con una de las mesas». Le dije que sí, que era la hermana del novio. Y ella me preguntó si podía ayudarla a encontrar a alguien de la familia para resolver el tema. La seguí a la cocina para ver qué pasaba, y ahí fue cuando vi las cajas de servicio con el logo de la empresa de catering. El logo me sonó familiar, pero no procesé de inmediato por qué. Entonces vi mejor las cajas, y leí el nombre completo, Premier Events, Catering. Sentí que el mundo se detenía. Premier Events era una empresa mediana de catering que yo había adquirido hace literalmente 3 meses. La compramos como parte de nuestra expansión, absorbimos sus contratos, sus empleados, todo. Ellos ahora trabajaban para mí. Técnicamente esta boda estaba siendo caterada por mi empresa, y yo no tenía ni idea. La coordinadora no me conocía porque ella había sido parte de Premier antes de la adquisición, y todavía no había tenido reuniones con ella. «¿Stam?», le pregunté. «¿Quién contrató este servicio?». Ella checó su tablet y dijo, «Fue contratado hace 6 meses por una tal Susan Morrison». Mi cerebro empezó a trabajar rapidísimo. Susan había contratado este servicio probablemente pensando que era una empresa totalmente separada, sin saber que yo la había comprado. El contrato probablemente costó como $40,000, tal vez más considerando el venue y la cantidad de invitados. Me quedé ahí parada en la cocina mientras las ideas volaban por mi cabeza. Podía ver a través de la puerta del servicio cómo mi papá y Susan estaban en la mesa principal riéndose, brindando, completamente ajenos a todo. La coordinadora me estaba hablando sobre el problema menor que tenían, con el servicio, pero yo ya no la estaba escuchando. Estaba pensando en los 6 años de silencio, en todos los desprecios, en la casa vendida, en las cosas de mi mamá tiradas a la basura, en las palabras de Susan hace apenas media hora. Tomé una decisión. Le dije a la coordinadora, «Necesito que me des tu tablet un segundo». Ella me la pasó confundida. Abrí el sistema de gestión de eventos que nosotros usamos para todos los contratos y busqué el evento de la boda de Christopher. Ahí estaba toda la información. El contrato, los pagos, todo. Como dueña de la empresa yo tenía autoridad total sobre cualquier evento. Miré a la coordinadora y le dije lo más calmada que pude, «Necesito que reúnas a todo el personal en la cocina ahora mismo». Ella se veía totalmente confundida, pero hizo lo que le pedí. En 2 minutos teníamos a todos los meseros, cocineros, bartenders, todos ahí en la cocina mirándome sin entender qué pasaba. Les dije, «Soy la dueña de la empresa matriz que ahora maneja Premier Events. Mi nombre es Narrator. Pueden verificarlo con recursos humanos si quieren». Hubo murmullos, pero nadie dijo nada. Continué, «Quiero que empaquen todo el equipo, toda la comida que no se haya servido, todas las bebidas, todo. Vamos a desmontar este evento y nos vamos a ir. Ahora».
El silencio que siguió fue absoluto. La coordinadora dijo: «Pero señora, todavía faltan 2 horas de servicio. La cena apenas va por el segundo plato. Aún no se ha servido el pastel». Le respondí: «Lo sé perfectamente. Y aún así, quiero que nos vayamos. Esto es una decisión ejecutiva». Alguien más preguntó: «¿Pero los clientes? ¿Qué les decimos?». Les contesté: «No les digan nada. Solo empaquen y váyanse. Yo me haré responsable de cualquier consecuencia». Algunos del personal se veían incómodos, pero empezaron a seguir las instrucciones. Yo salí de la cocina y volví al salón como si nada. Me senté en mi mesa y empecé a observar. A los 5 minutos empezaron a notar que el servicio se había detenido. La gente empezó a mirar alrededor buscando meseros. A los 10 minutos, alguien de la mesa principal se paró para ir a buscar a alguien del catering. A los 15 minutos, Christopher y su esposa se veían confundidos tratando de entender qué estaba pasando. A los 20 minutos, el gerente del venue estaba hablando por teléfono frenéticamente, tratando de localizar a alguien de la empresa de catering. Yo seguía ahí sentada tomando mi vino, viéndolo todo desarrollarse como si fuera una película. Susan fue la primera en empezar a entrar en pánico. La vi levantarse de su silla y caminar hacia la cocina. Escuché gritos desde ahí. Luego vi al gerente del venue correr hacia ella. Más gritos. Mi papá se paró y fue a ver qué pasaba. Para ese momento ya todos los invitados sabían que algo andaba mal. El murmullo en el salón era cada vez más fuerte. Christopher se veía desesperado. Su esposa estaba llorando. Susan salió de la cocina como tornado buscándome con la mirada. Cuando me vio se acercó directo a mi mesa, la cara roja de furia, y me gritó frente a todos: «¿Qué hiciste? ¿Fue tu culpa esto?». Yo me paré calmadamente, tomé mi bolsa, y le dije con la voz más tranquila que pude: «Técnicamente el catering era de mi empresa, y como dueña decidí retirar nuestros servicios. Considéralo un regalo de bodas». La cara de Susan en ese momento es algo que voy a atesorar para siempre. Se puso morada, de la rabia. Mi papá llegó corriendo y empezó a gritarme también: «¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Arruinar la boda de tu hermano?». Le respondí: «Yo no arruiné nada. Ustedes lo hicieron hace años cuando decidieron tratarme como basura. Esto es simplemente causa y efecto». Christopher se acercó y me suplicó: «Por favor, hermana, no hagas esto, por favor arregla esto». Pero yo ya estaba caminando hacia la salida. Lo último que escuché fue a Susan gritando que me iban a demandar, que iba a pagar por esto, que me iba a destruir. Salí del lugar y me fui directo a mi auto. Las manos me temblaban, pero no de miedo, sino de pura adrenalina. Manejé de regreso a Chicago sintiendo una mezcla de emociones: satisfacción, culpa, liberación, miedo. Sabía que había hecho algo extremo, probablemente algo de lo que mucha gente me juzgaría, pero en ese momento no me arrepentía para nada. Al día siguiente desperté con como 50 llamadas perdidas y mensajes. Mi papá, Susan, Christopher, tíos que ni sabía que tenían mi número, todos queriendo saber qué había pasado, algunos insultándome, otros tratando de mediar. Ignoré todo. 2 días después recibí una carta de un abogado amenazando con demandarme por daños y perjuicios, incumplimiento de contrato, no sé cuántas cosas más. Contraté a mi propio abogado, obviamente, y resulta que legalmente yo tenía derecho de cancelar el servicio, porque como dueña de la empresa tenía esa autoridad, y el contrato tenía una cláusula de cancelación que técnicamente permitía lo que hice, aunque con penalidades. Pasamos como 2 meses en negociaciones legales que fueron un dolor de cabeza absoluto. Al final, llegamos a un acuerdo. Yo devolví el 70% del costo del catering. Ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad y liberación de responsabilidad. Y todos seguimos con nuestras vidas. Tuve que pagarles como $28,000 en total, pero honestamente valió cada centavo por la expresión en la cara de Susan ese día. Lo que no esperaba era que Susan intentara sabotear mi negocio después de eso. Empezó a contactar a mis empleados ofreciéndoles trabajos en otras empresas. Llamaba a mis clientes tratando de convencerlos de que yo era inestable y poco profesional. Incluso publicó reseñas falsas en Internet sobre mi empresa. Tuve que contratar un equipo de relaciones públicas para manejar el miro. Desastre. Y honestamente fue estresante, pero mi reputación y la calidad de mi trabajo hablaron por sí mismas. No perdí ningún cliente importante, y varios de mis empleados me contaron sobre los intentos de Susan, lo cual me permitió tomar acciones legales adicionales que básicamente la obligaron a detenerse. Lo que sí no esperaba para nada fue recibir un mensaje de Christopher como 3 semanas después del acuerdo legal. Me preguntaba si podíamos vernos para tomar un café. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me dijo que lo escuchara. Nos encontramos en un Starbucks neutral,
Ninguno de los dos sabía qué decir al principio. Finalmente, Christopher empezó a hablar y básicamente me contó que su matrimonio estaba en crisis. Su esposa le había dado un ultimátum. O se ponía de pie frente a nuestra familia y establecía límites, o ella se iba. Christopher me confesó que durante años había visto cómo me trataban, pero nunca tuvo el valor de defenderme porque tenía miedo de perder el apoyo financiero de papá y Susan. Me dijo que Susan básicamente controlaba todo el dinero en la familia, que ella había convenido a papá de poner todo a nombre de ambos, y que amenazaba constantemente con cortar a cualquiera que no siguiera sus reglas. Me dijo que ahora entendía por qué yo me había alejado, y que lo que pasó en la boda, aunque fue horrible en el momento, le había abierto los ojos sobre qué tan tóxica era realmente nuestra familia. No voy a mentir. Parte de mí quería gritarle que dónde había estado todos estos años, por qué esperó hasta que su matrimonio estaba en riesgo para darse cuenta de todo. Pero también vi que estaba genuinamente arrepentido. Tipo, tenía lágrimas en los ojos mientras hablaba. Me contó que él y su esposa estaban yendo a terapia de pareja, que estaban ahorrando para comprar su propio lugar sin ayuda de Susan, y que estaban planeando hacer una ceremonia de renovación de votos pequeña e íntima sin invitar a papá ni a Susan. Todavía estamos reconstruyendo una relación de hermanos. O sea, no es que ahora seamos súper cercanos ni nada, pero hablamos cada 2 semanas más o menos. Su esposa es increíble, la verdad. Ella fue la que lo empujó a finalmente ver la realidad. Me han invitado a cenar un par de veces, y está siendo raro, pero bueno, supongo. Christopher está tratando de compensar años de ser cómplice del maltrato, y aunque no puedo olvidar todo lo que pasó, puedo apreciar que al menos está intentando. Mi papá y Susan, por otro lado, no han contactado conmigo desde que se firmó el acuerdo legal. Escuché por ahí que fueron básicamente expulsados socialmente de su círculo del country club después de que se corrió la voz sobre lo que pasó en la boda, porque al parecer no fui la única que Susan había tratado mal a lo largo de los años. Mi negocio está mejor que nunca. Irónicamente, varios clientes nuevos me contactaron específicamente porque escucharon sobre cómo manejé una situación difícil de manera profesional. O sea, claramente no saben toda la historia, pero bueno, ¿me arrepiento de lo que hice? Honestamente, no. Tal vez debería sentirme mal por arruinar la boda de Christopher. Y sí, hay una pequeña parte de mí que se siente culpable por eso porque él no fue quien me insultó ese día. Pero también siento que después de años y años de ser pisoteada, ignorada y tratada como si no importara, tenía derecho a demostrarles que no podían seguir haciéndome eso sin consecuencias. No fue la forma más madura de manejarlo, lo admito, pero fue satisfactorio de una manera que no puedo ni explicar. La semana pasada estaba revisando los libros de la empresa con mi contador, y me di cuenta de que el incidente de la boda, todo el drama legal, y el costo de las relaciones públicas para manejar los intentos de Susan de sabotearme, me costaron en total como $85,000. Es mucho dinero, sí, pero cuando lo pienso bien, fue el precio de mi libertad emocional. Fue el precio de finalmente poner un límite firme y decir, hasta aquí llegaron. Y honestamente, no hay cantidad de dinero que valga más que eso.